Ya entrando en materia de lo que es el tema de esta mañana, que ya les proporcioné el título nuestro hermano Saúl Pérez. Sí, efectivamente, usted y yo estamos bajo un sistema. Puede ser social, puede ser económico, puede ser educativo, puede ser financiero. Nosotros, lo queramos o no, estamos bajo esas normas o bajo esas políticas de un sistema. Los sistemas pueden ser nacionales, regionales, continentales y hasta globales. Existe un sistema financiero global. Entonces nosotros no podemos ir por encima de esas normas o de esas reglas. Pero esta mañana yo quiero platicar del sistema monetario. El sistema monetario es un conjunto de normas que regula el uso y la emisión de las monedas. Pero yo me quiero referir como una introducción al comercio. El comercio es una de las actividades más antiguas del hombre, que consiste en un intercambio de bienes, servicios para su uso, para su venta o para su transformación. Hay personas que comercializan materia prima y otra persona lo toma y ya con eso fabrica otro determinado producto. Bueno, en cuanto al origen del comercio, se dice que se remonta o que está muy ligado con la agricultura, cuando el hombre practicaba un sistema de subsistencia. La agricultura era realmente el sostén del hombre, de las comunidades, pero era para la propia subsistencia familiar. Sin embargo, con el advenimiento del desarrollo, se fueron mejorando técnicas, normas, se introdujo la tracción animal, se mejoraron las cosechas, las técnicas, se inventaron nuevas herramientas y equipos que hacían posible producir más. De manera que las cosechas fueron cada vez más grandes. Y al tener una cosecha más grande, pues había que comercializarla, había que venderla. Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a los cultivos. Anteriormente eran comunidades agrarias, podríamos decir. Ya una parte de la población se podía dedicar a otras actividades, quizá a la alfarería, la siderurgia, la metalurgia, en fin. De manera que los excedentes de esta cosecha se intercambiaban por otros bienes y servicios. Y este intercambio propició un cambio en nuestras sociedades. La riqueza entonces de las cosechas se podía producir, se podía almacenar y se podía intercambiar con otras personas, con otras comunidades. Es bien curioso que en los libros más antiguos de la Biblia no se haga mención de ninguna moneda. El trueque era la forma de comercio, así se comercializaba, se cambiaba un producto o una mercancía por otra. Y ustedes han visto quizá en las películas que también las personas utilizaban diferentes bienes para intercambiar. Podía ser pieles, tabaco, cerveza, aceite, vino, sal, especias, semillas de cacao y hasta esclavos, lamentablemente. Ya referido a las Escrituras, el primer personaje bíblico que aparece haciendo una transacción comercial y pagando por ella es el padre de la fe, Abraham. En ese día que fue muy triste para él cuando falleció su esposa Sara. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 23, capítulo 23 de Génesis.
Génesis 23, empezando en el verso 14, se narra que Abraham adquirió un terreno para poder sepultar a su esposa Sara y compró de Efrón, el hitita, por 400 siclos de plata, compró este dinero, este terreno. Y este señor, Efrón, pues le dijo que estaba dispuesto a hacer esa transacción. La realidad es que el dinero se menciona con frecuencia en la Biblia, con mucha frecuencia se menciona el dinero. Jesús hacía referencia a distintos tipos de monedas para enseñar lecciones valiosas. Utilizó el dinero y la moneda para enseñar lecciones valiosas. Y los vendedores se dieron cuenta de que necesitaban un medio más práctico para poder comercializar. Y se empezaron a dar cuenta que por medio de ese procedimiento, que podía ser una balanza, podía ser la pesa de metales, se podían intercambiar productos de manera más fácil. El ciclo que hace mención aquí, el ciclo, en hebreo shekel, del verbo shekel, que significa pesar o pagar, el ciclo era una unidad de pago equivalente a unos 12 gramos. 12 gramos pesaba cada ciclo. Y Abraham pagó 400 ciclos. Quiere decir que Abraham pagó casi 5 kilos de plata por el terreno en donde habría de sepultar a su esposa. Otra de las monedas mencionadas en las Escrituras es la mina. La mina equivale a 60 ciclos y pesaba aproximadamente 720 gramos, pesaba una mina. Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Nehemías 7, empezando en Nehemías 7, 71. Hace la narración cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia, habían estado cautivos del rey Nabucodonosor. Un grupo de repatriados, dice, donó 5,000 minas de plata. 5,000 minas de plata, o sea, unos 3,600 kilos de plata. Y las cabezas de familia también contribuyeron para el asunto del templo. Dice que las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro, 144 kilos, 2,200 libras de plata. Si se fijan, los metales se pesaban y en base a eso se compraba. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata e incluso 67 vestiduras sacerdotales. En la época de Jesús circulaban en Palestina especialmente los 3 tipos de monedas. Vale la pena explicar cada una de ellas porque en base a este contexto podremos entender específicamente de lo que se está hablando. En la época de Jesús circulaban en Palestina 3 tipos de monedas: las monedas romanas, las monedas griegas y las monedas judías. Repito, las monedas romanas, las griegas y las judías. De todas ellas,
El Nuevo Testamento menciona 7, las que menciona más frecuentemente, de las cuales 4 son romanas y 3 griegas. Las 4 monedas romanas mencionadas en las Escrituras, estoy seguro que las hemos leído, son el denario, el as, el cuadrante y el leptón. Y las 3 monedas griegas eran la dracma, el didracma y el estátero. Las monedas griegas se mencionan con menos frecuencia que las monedas romanas. De hecho, Palestina estaba gobernada por el Imperio Romano, de manera que sus monedas no solo tenían validez, sino que tenían más peso. Pero en la época de Jesús también se mencionaban 2 monedas que, aunque no estaban acuñadas, se las empleaba para indicar grandes cantidades de dinero. Una de ellas es el talento y la otra la mina que ya mencioné. El talento se usaba para indicar 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios de plata. Quizá una de las monedas más mencionadas y más conocidas en las Escrituras. Un talento equivale a 60 minas, o sea, 43 kilos de plata. Otra escritura, el rey Ezequías, en Segunda de Reyes 18:14, menciona que el rey Ezequías, cuando fue invadido por los asirios, debió pagar al rey Senaquerib 300 talentos de plata. Eso fue lo que pagó. Es decir, 12,900 kilos de plata fue lo que pasó. Imagínense mover esas cantidades de dinero, de plata, de metal. Para pagar una suma había que transportar todo ese dinero. O sea, 1,200 kilos de oro. Los 2 metales más importantes realmente era el oro y la plata. Era lo que se pesaba. Este método de comprar y de indemnizaciones de guerra con metales u otros bienes era realmente difícil. Había que mover unas grandes cantidades de dinero, de metal, y había que transportar esas pesadas cargas para poder pagar una suma. Hay algunas personas que han pensado que nuestro Señor Jesucristo, como tenía una misión espiritual, no estaba muy familiarizado con el valor del dinero de su época, ni con el comercio, nada más lejos de la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, aunque tenía una misión netamente espiritual, conocía muy bien el sistema económico y financiero de su época y el valor de la moneda. Él conocía muy bien el valor de cada una de esas monedas. Imagínense, de sus 29 parábolas, 16 tienen relación con las finanzas y con las posesiones. Hay lecciones valiosas que nuestro Señor Jesucristo nos explica a través de las monedas. Veamos algunos ejemplos. Jesús sabía exactamente cuánto era el sueldo de un obrero. Sabía exactamente cuánto se le podía pagar a un obrero. Lo pueden consultar en Mateo 20, versículo 2. Cuando convino con los obreros y les dijo, 1 denario por día. Les voy a pagar 1 denario por día. Y los envió a la viña. Ustedes conocen esa parábola. Jesús sabía también cuál era el costo de una habitación en una posada.
Sabía cuánto valía un cuarto de hotel. Todos conocemos y hemos leído muchísimas veces la parábola del buen samaritano, que aparece en Lucas capítulo 10. Pero en el verso 35 está el relato cuando se marchó, este hombre se marchó, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, hablando del hombre que estaba mal herido, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Sabía que con 2 denarios estaba básicamente pagando el sustento, el cuidado, para que el hombre pudiera dormir y pudiera estar cómodo. También conocía Jesucristo las leyes, también conocía las fianzas por diferentes circunstancias. Por ejemplo, sabía muy bien de lo que se tenía que pagar por una fianza por estar en la prisión por deudas. Léanlo por favor en Mateo capítulo 5, empezando en el 25, cuando le dice que si hay alguna persona a la que le debe, que realmente trate de hacer un pacto con ella, no sea que venga, dice, el juez, el alguacil, te metan en la cárcel y tendrás que pagar hasta el último cuadrante. Es decir, que ahí él utilizaba los diferentes tipos de monedas. Bueno, en relación a la moneda, al inicio de la moneda como tal, en el siglo VII antes de Jesucristo, el rey Giges de Lidia, actualmente conocido como Turquía, tuvo la brillante idea de fundir metal en piezas pequeñas, en discos, con un peso constante. Se le ocurrió fundir pequeños discos y darles a cada disco un valor constante. Y como en su reino habían muchas minas, sus metalúrgicos fundieron el metal en pequeños discos que se convirtieron en las primeras monedas. Estas eran de oro y plata y tenían acuñada de un lado la cara de un león. Eso era su símbolo, y empezaron a producir muchísimas monedas en esos moldes, y luego con un como martillo grababan ahí el símbolo de este león. Fue un éxito. Realmente el negocio de las monedas fue un negocio redondo. Fue sin precedentes. Y siglos más tarde, en el año 550, otro rey llamado Creso emitió una nueva moneda, el estátero, que fue realmente la primera moneda que llevó un sello real en su reverso. Era de oro puro y tenía de un lado también un león rugiente y del otro lado la marca del rey. En el año 546, los persas invadieron el reino de Lidia y encontraron las monedas y dijeron: nosotros también vamos a empezar a producir nuestras propias monedas, y empezaron a fabricar sus propias monedas. El primer rey persa que las acuñó, estas monedas, era Darío I, llamado el Grande, y les llamó por eso a estas monedas que él fabricó, le llamó un dárico. Un dárico era una moneda que también circulaba en esa época. En honor a su nombre se conocía como un dárico. Eran de oro también, y estas monedas pesaban 7 gramos. En una de sus caras tenían la figura del rey con un arco, y en la otra el sello real. Darío impuso su sistema monetario en todo el imperio, y como Palestina pertenecía
al imperio persa, fueron las primeras monedas en circular en ese territorio. Y la gente las usaba para poder hacer todo tipo de transacciones comerciales. Las monedas se usaban para comprar bienes, pero también se usaba para pagar tributos o para pagar impuestos. Y uno de ellos era las ofrendas para poder edificar el templo. Para poder edificar el templo se requería que la gente diera dinero. Si quieren ustedes consultar en Primera de Crónicas, capítulo 29, 3, dieron para el servicio de la casa de Dios, dice, 5,000 talentos. Esa fue la contribución. 10,000 dracmas de oro. Ahí está la moneda griega que se menciona. 10,000 talentos de plata. 18,000 talentos de bronce. El bronce también era considerado un metal útil, precioso, pero no tenía el mismo valor que el oro ni la plata. Y 5,000 talentos de hierro. El hierro también, pero en una menor categoría. 5,000 talentos de hierro. Y continuando con esta interesante historia, en el año 332 a.C., lo que pasa con Palestina es que era un territorio que al principio tenía cierta autonomía, pero después fue invadida por muchos pueblos. Y a medida que estos pueblos estaban en este lugar, incidían sobre los sistemas monetarios y económicos de la región. En el año 332 a.C., los griegos invadieron Palestina. Y a partir de esa fecha empezaron a circular las monedas griegas. La gente a veces era un poco confuso porque a veces tenía que manejar una moneda romana u otra griega. Había que hacer entonces la conversión. Lo mismo que nos pasa a nosotros con el dólar. Nos dice $5 y nosotros pensamos, ¿cuánto es $5? Aproximadamente 400 quetzales. Hacemos esta conversión. Ellos tenían que hacer ese cambio. Pero la base del sistema monetario griego era la dracma. Y también habían otras monedas derivadas de la dracma, como el didracma y el estátero. El estátero valía 4 dracmas. Y de un menor valor, como quien dice, los centavos de una moneda, estaba el óbolo. El óbolo era la sexta parte de un dracma. Y el calco era 1/8 del óbolo. Se confundían a veces las personas, pero seguramente ellos conocían esas monedas. Es como quien trabajara con sencillo. Sabía que estaba pagando con centavos o con 10 centavos, 25 centavos, en fin. En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada nuevamente por Roma. Entonces, lógicamente, las monedas griegas empezaron a tener menos valor y entonces las monedas romanas estaban en su pleno apogeo. La principal moneda romana era el denario. La hemos leído muchísimas veces nosotros. El denario era la moneda más conocida de Roma. Pero habían otras. Estaba el sestercio, el dupondio, el as, el semis, el cuadrante que mencionaba Jesús y el leptón o blanca. Leptón o blanca. Ustedes recuerdan el relato de la viuda que depositó en el arca, en el cofre, 2 monedas, eran 2 leptones, conocidos como blancas. Recuerdan ustedes también que alrededor del templo Jesús reprendió fuertemente a todas las personas que se encontraban allí y
La razón de que estos comerciantes estuviesen ahí alrededor del templo básicamente era una. Las ofrendas que se daban para el templo estaban en una determinada moneda. De manera que los extranjeros que venían tenían que hacer cambio. Entonces tenían que solicitar o pedir el servicio de un cambista. Y el cambista era el que le daba las monedas que necesitaba para el templo. Lógicamente las comisiones eran altísimas. Estas personas abusaban del extranjero, le cambiaban a un precio realmente muy bajo. De manera que en la historia de Jesucristo vemos cómo estas gentes vendían, era un mercado, vendían ovejas, palomas, y los cambistas estaban ahí sentados dispuestos a cambiar cualquier tipo de moneda. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Se enojó tanto que dice la cita que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Esparció las monedas, las tiró y volcó las mesas de los cambistas. Y les dijo: no hagan de mi casa lugar de mercado, no hagan un mercado de mi casa, porque ellos estaban dedicados a comercializar. No sé si ustedes han tenido la experiencia de viajar a San Salvador, por ejemplo. Mire, no lo dejan bajar del bus los cambistas. Todo el mundo le dice: cambio, tanto. Le quieren cambiar la moneda porque la gente tiene necesidad de cambiar los quetzales a dólares. Los tributos para el templo se pagaban solo en una moneda. Así que los cambistas tenían un gran negocio ahí alrededor del templo. Los gobernantes judíos se dieron cuenta de que ellos necesitaban tener su propia moneda, su propio sistema monetario. El primero en hacerlo fue el rey Hircano. En el año 110 antes de Cristo acuñó la primera moneda de los judíos. Luego lo hizo su sucesor Alejandro Janeo, a quien se le ocurrió escribir en una moneda Jonathan Rey, que se convirtió en el primer monarca de la historia de Israel cuyo nombre apareció en una moneda. Los reyes estaban muy satisfechos, podríamos decir, de que su imagen o su leyenda apareciese en esa moneda. Porque todo el mundo lo leía, todo el mundo tenía acceso a las monedas y podía ver su nombre o su sello. Vamos a mencionar en este sermón con un poco de más detalles las diferentes monedas. Por ejemplo, la dracma. Vamos a hablar un poco de la dracma. Ustedes recuerdan la parábola de una mujer que tenía 10 dracmas. Tenía 10 dracmas. Aparece en Lucas capítulo 15. No voy a leer todo. Lucas 15, empezando en el 8, y ustedes me siguen en la lectura. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se reúne con todas sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Una sola moneda. Y tenía 10, pero se le había perdido una. ¿Por qué razón era tan valiosa esta moneda de dracma? Bueno, en primer lugar, no era difícil perder una moneda. Las casas eran oscuras, no tenían muchas ventanas.
El piso era de tierra. Si una moneda se caía en el suelo, créanme, era difícil hallarla. Por esa razón es que esta mujer decidió hasta barrer literalmente todo el piso hasta encontrar la moneda del dracma. La historia detrás del dracma es que la dracma era lo que una muchacha solía llevar prendida como un adorno en el vuelo nupcial el día de su boda. Ahí estaba la monedita. Las jóvenes ahorraban por muchos años para poder adquirir una dracma. Y una vez casadas, la guardaban como quien hoy guarda el anillo de bodas. Era algo simbólico, algo con mucho valor. Así se explica la desesperación que tenía esta mujer por encontrar su dracma, la moneda griega. La otra moneda griega es el didracma y el estáter. Ustedes recuerdan cuando Pedro y Jesús estaban y llegan las autoridades religiosas y le preguntan a Pedro y a Jesús. Realmente no era una pregunta, sino que era realmente una afirmación, podríamos decir, o una negación. Mateo capítulo 17, verso 24. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Dice, y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Ese era el impuesto, 2 dracmas. Y preguntaron, pero fíjense ustedes la pregunta, vuestro maestro no paga los impuestos. Vuestro maestro no paga los impuestos. Fue lo que preguntaron. Y entonces vino Jesús y le dice a Pedro, dime una cosa, la persona que paga los impuestos, ¿se lo paga a la persona para la que trabaja o al extraño? Y Pedro responde, al extraño. Entonces le dijo Jesús, si siguen en la lectura, le dijo Jesús, ve y el primer pez que saques del agua, búscale. Y resultó que dentro del pez habían 2 didracmas. Y con esto pagó el impuesto por Jesús y por Pedro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que realmente Dios es dueño de todo, incluyendo todas las monedas del mundo. E hizo el milagro Jesús que dentro del pez estaba lo que le estaban reclamando del impuesto. Y pagó por Pedro y por él. Pagó el impuesto requerido. Lógicamente, dentro del sistema económico de la región y dentro del sistema monetario existían los impuestos. Los impuestos eran una carga que el pueblo de Israel no veía con agrado, porque realmente ellos decían, ¿a cuenta de qué le tenemos que pagar a los romanos? Tenemos que pagarles de nuestro fruto de trabajo. Pero eran tributos realmente que el opresor, el gobierno rumano, tenía sobre ellos. Había un impuesto sobre la tierra que consistía en 1/10 parte de todo el grano que ellos cosechasen, 1/5 parte del vino y de la fruta. Y esto se pagaba en especie, una parte, y la otra se podía pagar en dinero. Una carga pesada, un impuesto que tenían que pagar. Ese era el impuesto sobre el terreno. El segundo impuesto era el famoso impuesto sobre la renta. Imagínense, desde hace cuántos años vienen cobrando el impuesto sobre la renta. Hoy se llama IUSI.
nosotros tenemos que pagar por un pequeño territorio donde vivimos. Si usted es dueño de una casa, usted tiene que pagar por ese territorio. O sea que el territorio realmente no le pertenece a usted totalmente. El gobierno tiene una parte de su propiedad. El impuesto sobre la renta era del 1% de los ingresos de la persona. El 1% tenían que pagar. Y había un tercer impuesto, que era un impuesto personal. Se llamaba el impuesto de capitación. El impuesto de capitación se cobraba a todos los varones desde 14 a 65 años. Estaban obligados a pagar este impuesto de capitación. Y las mujeres desde los 12 años hasta los 65. Era un impuesto realmente personal. Y era un impuesto de un denario. Era el impuesto que todos tenían que pagar simplemente por el privilegio de existir. Los romanos inventaban cualquier cosa para cobrar impuestos. Por ejemplo, si usted tenía una vivienda y usted veía que la vivienda no tenía mucha luz, que no tenía, le cobraban por cada ventana que usted abría. Porque cada ventana que usted abría, usted estaba tomando la luz del exterior. Y la luz del exterior pertenecía al gobierno, la luz solar. Si usted abría 2 y 3 ventanas, le cobraban más impuesto. Y todo cristiano realmente tenía ese yugo, esa carga. Pero Jesús nunca condenó los impuestos, nunca dijo no los paguen. Y a la fecha Jesús dice que nosotros tenemos que pagar impuestos. La realidad es que nosotros como cristianos tenemos 2 nacionalidades, la guatemalteca y tenemos la nacionalidad del reino. Tenemos 2 ciudadanías, nuestro país donde vivimos, y tenemos que pagar impuestos por la seguridad, por los servicios públicos, por la iluminación, por el agua, por la limpieza, por todos estos servicios públicos hay que pagar. Nadie es tan rico que puede tener en su casa cómo producir electricidad. Usted tiene que pagar, no hay para dónde. La empresa se hace cargo de transmitir los cables y todo, hasta hacer llegar a su casa el fluido eléctrico, pero usted tiene que pagar. El agua, la luz, los servicios, hay que pagarlos. Pero el cristiano, por otra parte, es ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Hay asuntos de religión y de principios que tiene como responsabilidad un cristiano. Unos principios, unas obligaciones son para el país donde vivimos y las otras obligaciones son para con Dios. Puede ser que estos principios se contradigan y ahí es donde usted dice y tiene que tomar la decisión. Si esto no va en contra de los principios y de la palabra de Dios, entonces usted debe obedecer esos principios. Dios dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad. Pero cuando el cristiano está convencido que Dios quiere que realmente se haga algo, debe hacerlo. Y cuando el cristiano está convencido de que esto va en contra de la voluntad de Dios, debe oponerse a ello. Ustedes recuerdan cómo Daniel se opuso a hacer ciertas cosas que iban en contra de sus principios. De manera que cuando alguien conquistaba una nación o se rebelaba, lo primero que hacía y le daba poder, era acuñar su propia moneda, como un símbolo de poder. Los romanos habían invadido Palestina
les cobraban los impuestos y eran los dueños del sistema monetario. Otra moneda, como les mencionaba, muy conocida es el denario. Es la moneda romana que más se menciona en los evangelios. Y está aquí el relato en Mateo 20, empezando en el verso 1. Narra desde el verso 1 hasta el verso 16 la historia de un hacendado, de una persona que tenía un gran terreno y que dispuso contratar obreros para el trabajo agrícola. Y contrató a unos muy temprano, a otros los contrató después, a otros después como a las 3 de la tarde. Y entonces en la parábola se menciona que cuando llegó al final del día, ya estaba oscureciendo prácticamente, le dijo el mayordomo que les pagara, pero les dijo: págales empezando desde los últimos, desde los postreros que has contratado. Y recibieron, la sorpresa para ellos fue que habían llegado de último a la viña y les pagaron un denario. Y estaban contentos con su denario. Pero en el verso 10 dice: al venir los primeros pensaron que recibirían más, porque si a este le pagaron un denario y vino casi de noche, yo que empecé temprano me van a pagar mucho más. Pero no fue así. El Señor les pagó un denario a cada uno y nada más. Y le protestaron y les dijo que no, que él había convenido y que él eso era lo que iba a pagar. ¿Qué nos enseña esta parábola? La parábola nos enseña que Dios es absolutamente soberano, pero también es generoso con sus dádivas. Aquellos que le sirven pueden confiar en su gracia. Si le servimos a Dios, podemos confiar en su gracia. Entonces, en esta parábola aprendemos que el denario era el salario de un día de trabajo para un obrero. Un día de trabajo, posiblemente de 8 o 10 horas de trabajo, equivalía a un denario. La moraleja de esta parábola es que tenemos que anhelar entrar a esa viña y trabajar para nuestro Señor. Tenemos que estar disponibles, ya sea a temprana hora o después. Tenemos que estar disponibles para que Dios, el dueño de la viña, nos llame. Tenemos que querer, que tener el deseo de trabajar y además de perseverar hasta el final de la jornada, sin importar el tiempo que cada uno de nosotros haya trabajado. Porque tenemos seguramente un jefe justo y un jefe dadivoso. El llamado al reino de Dios es lo más noble y sublime que podemos recibir en la vida. Si no nos desanimamos, si no renunciamos a medio camino, recibiremos de Dios la recompensa prometida, la corona de justicia. El denario también aparece en la parábola de la multiplicación de los panes y de los peces. Váyanse por favor para que tengan ahí la referencia a Juan capítulo 6, Juan 6, empezando en el verso 7. Recuerdan que había una multitud muy grande, y Jesús pregunta y le dice: ¿les damos de comer a estas personas? Eran más de 5,000 personas. Y le dice uno de los discípulos: 200 denarios no alcanzarían para alimentar a todas estas personas. Y viene
el milagro de nuestro Señor Jesucristo de alimentar a todas estas personas con el pan y los peces que tenían. Y todavía les sobró. Al final llenaron muchas cestas y sobró mucha comida. En Lucas capítulo 7, empezando en el 41, un acreedor tenía 2 deudores. A uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Qué ocurría? Jesús pregunta, ¿quién crees que está más agradecido? ¿Al que se le condonó la deuda por 500 denarios o al que se le condenó por 50? Y la respuesta era obvia, pues, para ellos. Pero Jesús es misericordioso, es perdonador, es dadivoso. Y le dio la razón y le dijo, efectivamente, a la persona que debía 500 denarios, pues está más agradecida, porque el que debe más está más agradecido. Una de las parábolas más conocidas por nosotros es sin duda la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Ya mencioné que en Lucas 10:35 sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Aquí hay muchas especulaciones. Hay algunas personas que piensan que los 2 denarios eran suficientes para pagar hasta un mes de alojamiento, comida y atención. Si es así, se muestra hasta dónde llegó el amor y la compasión hacia el necesitado, que Jesucristo se aseguró de que pudiese tener y estar cómodo en la pensión con el hospedaje y la alimentación. La otra parábola que hace alusión a las monedas y en especial al denario es la moneda del César. ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Jesús? Al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Era realmente una trampa. Marcos 12, empezando en el 15. Realmente era una trampa, porque si Jesús decía que no había que pagar los impuestos, inmediatamente lo hubieran encarcelado. Y por el otro lado, si él decía que él en cierta forma se hubiera vuelto impopular, porque los judíos y los israelitas no querían pagar esos impuestos. Y entonces decían, si él no los paga, nosotros tampoco. Entonces realmente les dice él, en una decisión y en una resolución realmente muy sabia, muéstrenme la moneda. ¿Qué dice en la moneda? Y era un denario. Y el denario de un lado tenía la imagen del emperador Tiberio. Era lo que tenía de un lado. ¿Y qué dice la inscripción? Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y del otro lado, la figura de la diosa Paz, sentada. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿De quién es la imagen y la inscripción? En el 16. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y entonces la respuesta, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús realmente reconocía el poder político de Tiberio. No negó que él tenía poder sobre esa moneda. La moneda llevaba su nombre. Al dársela al tributo,
de regreso, está devolviendo lo que era de Tiberio. Pero recuerde, hay una esfera de nuestra vida, hay un campo de nuestra vida que pertenece a Dios y no al César, no a las autoridades. Entonces, con este gesto Jesús estaba devolviendo los bienes a Tiberio. Ahí que vea él qué hace con su moneda. Pero Dios es dueño de todo, absolutamente de todo, no solo de las monedas. Otro relato por demás interesante y que hemos leído muchas veces es el relato o la parábola, de una cena que se llevó a cabo en Betania. Marcos 14, verso 5. Marcos 14, 5. Se narra que durante esta cena en Betania, una mujer derramó un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús. Y los presentes la criticaron, diciendo: ¡qué barbaridad! Si este perfume se vendiese y se fuera dado a los pobres por 300 denarios, hubiera sido una bendición para los pobres. Recuerde que Judas Iscariote era el tesorero, el que estaba, bajo él estaba, digamos, realmente el tesoro de lo que él recolectaba. Ahora bien, si vimos en la parábola anterior, imagínense ustedes, que con 200 denarios se podía dar de comer a 5,000 hombres, la pregunta es, con el valor de este perfume de 300 denarios, ¿a cuánto alcanzaba? Alcanzaba para 7,500 personas. Imagínense ustedes un perfume con un valor para poder alimentar a 7,500 personas. Pero aquella persona se lo dio a Jesús porque era lo más valioso que tenía. Ella quería agradar a Jesús, ella quería rociarle con ese perfume. De manera que Judas Iscariote pues se quedó sin ese dinero, pero realmente estaba la crítica porque él quería seguir usurpando y seguir ganando dinero de lo que daban. Otra historia interesante es la que aparece en Mateo 10, empezando en el verso 29. Recordemos, la segunda moneda romana después del denario era el as. Un as equivalía a la 16ª parte de un denario. La 16ª parte de un denario era un as. Mas el as no aparece en todas las versiones de la Biblia. En algunas personas aparece el as y en otras no aparece. Solo aparece en un sermón de Jesús cuando enseña a sus discípulos a confiar en la providencia y les dice en el 10:29, no se venden 2 pajarillos por un as. Pero hay otras versiones, no sé qué versión tiene usted, pero en algunas dice esto, no se venden 2 pajarillos por un as. En el Evangelio de Lucas se transmite esta frase de manera diferente. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 haces? Y Dios no se olvida de ninguno de ellos. Esto está en Lucas capítulo 12, verso 6. Lucas 12, verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Y Dios no se olvida de ninguno de ellos. O sea, el precio era de 2 pajaritos por un as. Pero si el comprador pagaba 2 haces, en vez de 4 pajarillos le daban 5. El quinto era regalo. El quinto era como un premio por haber pagado 2 haces. Imagínense
la grandeza y el amor de Dios, que cuida incluso de un pajarillo gratis, de un pajarito que no tiene precio. Dios lo cuida, lo alimenta, lo sostiene. Según el razonamiento de los seres humanos, no tiene ningún valor, pero para Dios cualquier criatura viviente tiene un valor muy grande, porque es de su creación, porque Él lo creó. La tercera moneda romana que se menciona es el cuadrante. El cuadrante era un 64avos de un denario. Ese era un cuadrante. Se le cita en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice: ponte de acuerdo con tu enemigo rápido mientras caminas a su lado? No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. De ahí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Como pueden ver, Jesús conocía todas las conversiones, todas las monedas. Él podía hablar de una moneda o de otra. La cuarta moneda es el leptón, que ya lo mencioné, o sea, las blancas. El leptón era una moneda griega o blanca. La más insignificante de las monedas romanas. Aparece en la escena de la viuda pobre que al dar la limosna en el ejemplo puso 2 leptones, 2 blancas. Marcos capítulo 12 del 41 al 42. Marcos 12, 41 en adelante. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. 2 blancas también equivalían a un cuadrante. El leptón o blanca era la moneda más insignificante de las monedas romanas. Valía una 28ª parte de un denario. Pero nadie lo notó, solo Jesús. Y les dijo: esta viuda dio más que todos los ricos. Seguramente estas moneditas blancas no hacían ni ruido cuando caían porque tenían muy poco peso. Solo Jesús lo notó. La moneda menos importante para los hombres se convirtió en la moneda más valiosa para Jesús, que depositó esta viuda pobre. Quiere decir, hermanos, lo más importante para Jesús no es el monto de la ofrenda, sino el compromiso, el sacrificio que ella representa. Juzga nuestras ofrendas no por lo que damos, sino que sabe por qué, por lo que nos queda después de hacerlo. Esa es una medida de acuerdo a Dios. En la época de Jesús, por supuesto, existían otras monedas, como mencioné, que no estaban acuñadas, pero que se empleaban para indicar grandes cantidades de dinero. El talento era una moneda antigua de peso que se le usaba para indicar 6,000 denarios, como cuando decimos una cantidad fija, una cantidad grande. Mateo capítulo 18, verso 23. Mateo 18, del 23 en adelante, cuenta la parábola de un rey que perdona a su siervo 10,000 talentos. Y después de esto, él no quiso perdonar a un compañero que le debía 100 denarios. No quiso perdonar. Y fueron con el Señor y le dijeron: este hombre al que le has perdonado 10,000 talentos, está tomando del cuello al otro hombre y le dice: págame lo que debes. Entonces lo pusieron en la cárcel y se aseguraron de que pagara hasta el último centavo.
El centro de la parábola es la comparación entre ambas monedas. 10,000 talentos son el equivalente a 60 millones de denarios. Esos son 10,000 talentos, 60 millones de denarios. Una suma realmente increíble, jamás vista por judío alguno. Superior, imagínense, superior al presupuesto de Judea. Esa era la cantidad. En cambio, la deuda del compañero era ínfima. Eran 1 partido 500,000 de la suya. Eso era lo que él debía, 1 partido 500,000. Aquí hay una analogía que quiero hacer. Y si se hubiera querido pagar ambas deudas, y las vamos a considerar por separado, la de 100 denarios se podía guardar en el bolsillo. Usted debía 100 denarios y podía usted ponerlos en una bolsa y guardarlos en el bolsillo. Era la cantidad que debía esta persona. En cambio, el que debía 10,000 talentos tendría que haber sido transportado por 8,600 personas. 8,600 personas. Cada una con una bolsa de monedas de unos 30 kilos de peso, más de 60 libras, que marchando a 1 metro de distancia habrían formado una fila de casi 8 kilómetros de distancia. Con esto Jesús enseñó que si Dios nos ha perdonado nuestra deuda, que es tantísima, mucho más enorme que los 10,000 talentos, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, aún por una cantidad más pequeña. Mateo capítulo 25, empezando en el 14, está la historia de un propietario que antes de irse de viaje entrega a uno de sus servidores. Ustedes saben muy bien la historia. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. De esta palabra se deriva la palabra talento, que ya no significa moneda, sino que significa la capacidad o la aptitud para poder hacer algo. Si usted tiene talento para hacer una determinada cosa, usted tiene la capacidad para poder hacer eso. Se interpreta entonces que estos talentos dejados por el propietario simbolizan diversas capacidades dadas por Dios a los hombres. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con determinados talentos. A veces no los explotamos, pero realmente los tenemos allí. Es una bendición muy grande cuando una persona descubre que tiene un talento para una determinada cosa. Y si estudia y amplía sus conocimientos sobre ese talento, pues la persona no solo va a ganar mucho dinero, sino que mucho prestigio y va a estar muy bien. Veamos ahora el concepto de la mina. La mina era otra moneda utilizada para expresar grandes cantidades de plata. Equivalía a 100 dracmas, y solo aparece en la versión de Lucas, de la parábola de los talentos. No vamos a leer, pero Lucas capítulo 19, del 13 en adelante, del 13 al 25. Lucas 19, del 13 al 25. Y algunos estudiosos de las Escrituras dicen que como los lectores de Mateo eran de un nivel socioeconómico más próspero, más alto y acomodado, Mateo no tuvo ningún inconveniente en mencionar el exorbitante talento. En cambio, Lucas escribía para lectores un poco más, con menos capacidad económica, de manera que Lucas prefirió cambiar la moneda por la modesta mina. Una mina
equivalía a 50 ciclos. 50 ciclos. Era una cantidad que pesaba aproximadamente como una libra de metal. Una conclusión de lo mencionado hasta acá es que las diferentes monedas aparecen en las interesantes, ilustrativas y certeras parábolas que difundió Jesús en los años de peregrinación y peregrinaje por numerosos pueblos de Palestina. Eran lecciones importantes, demostrando no solo que conocía muy bien las diferentes monedas circulantes, sus valores, su poder adquisitivo y las lecciones importantes que nos dejan las transacciones, los tratos y los negocios que se hacían con estas monedas. Es importante para nosotros conocer las diferentes monedas para poder comprender las lecciones importantes que Dios nos quiere trasladar, reveladas en las Escrituras. No fue sino hasta en el siglo X aproximadamente que surgió como una rama de la construcción, podríamos decir, de los hallazgos, la ciencia como tal de la numismática. La numismática es la ciencia, rama de la arqueología, que se dedica al estudio de las monedas y de las medallas. Y eso surgió en Roma. No necesitamos usted y yo ser especialistas en numismática. Lo que necesitamos es tener ciertos conceptos acerca del valor de las diferentes monedas para poder cosechar las lecciones tan abundantes que nos brinda Jesús en relación al manejo del dinero, al trato que se hace con el dinero, los negocios y todo lo que nosotros hacemos con el dinero. Esa es una gran bendición para nosotros si logramos conocer todos estos detalles para poder captar las enseñanzas en una mejor forma.